Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Jonathan Guerra González por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestro en Administración de Gestión y Servicios de Salud por la Universidad La Salle Bajío. Actualmente, es jefe de urgencias del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy comenzaremos con el segundo capítulo de la serie Diabetes. Esto en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes que se llevó a cabo el 14 de noviembre. En el país, 3 de cada 10 niños tienen obesidad, lo que los hace más propensos a desarrollar enfermedades como diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1, que es la más común en los niños y que también se le conoce como diabetes juvenil, el páncreas no es capaz de producir insulina, que es la sustancia encargada de transformar el azúcar en energía. El día de hoy abordaremos el tema más a fondo gracias a la participación de la doctora Catalina Peralta. La doctora Catalina Peralta es endocrinóloga pediatra, es profesor del Diplomado de Educadores en Diabetes de la Universidad de Guanajuato, tiene una maestría en Administración Clínica, tiene una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud, es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, miembro de Endocrine Society y médico del staff de Hospital Médica Campestre. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Sean bienvenidos todos a esta charla del día de hoy, que es diabetes en niños. Y vamos a iniciar con esta plática. Es un tema muy interesante y que aún en la actualidad nos sigue quedando en duda o nos toca que nos preguntan, ¿es verdad que existe la diabetes en niños? Pues sí, sí existe y la finalidad es el día de hoy conocer qué es la diabetes, los tipos de diabetes que más enfrentamos en nuestros niños y conocer un poco sobre el tratamiento y lo que realmente lleva o implica el llevar un tratamiento y el conocimiento del diagnóstico en los pacientes que viven con diabetes. Bien, y primero, pues, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar, es demasiado alto. La glucosa es un tipo de azúcar que se encuentra en la sangre y que la obtenemos principalmente de los alimentos. Al momento de ingerir el alimento, pasa al tracto digestivo donde se absorbe y ese contenido de azúcar pasa a nuestra sangre que es ingresado a la célula para energía. Pero ¿cómo entra a las células como energía? Bueno, necesita de la insulina y ahorita vamos a conocer un poco más sobre la insulina. Si no entra a las células con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Y es aquí que cuando tenemos un diagnóstico de diabetes y no hay un buen control en los niveles de glucosa, a largo plazo puede haber complicaciones que anteriormente se creía no existían en los niños, pero en la actualidad vemos que están presentes y esto implica la importancia de un buen control en los niveles de glucosa y un correcto tratamiento al diagnóstico. Dentro de las complicaciones podemos tener que hay pérdida de la visión, esta puede ser progresiva hasta total, y esto se conoce como retinopatía diabética. Hay daño a los riñones, donde poco a poco van perdiendo la funcionalidad, se conoce como nefropatía diabética, y el paciente puede requerir en ocasiones un tratamiento sustitutivo como diálisis o hemodiálisis. La presencia de neuropatía, que implica cambios en la conducción nerviosa, donde el paciente pierde sensibilidad, y esto puede llevar a lo que es mucho más común en el adulto, que es el pie diabético, incluso el requerimiento de amputaciones de alguna extremidad. Y la enfermedad cardiovascular, que en la actualidad es una de las primeras causas de muerte. De ahí la importancia de conocer el diagnóstico, llevar un buen tratamiento y un buen control en los niveles de glucosa. ¿Pero qué es la insulina? Hablamos que esta permite que la glucosa entre como energía a la célula. ¿Pero qué es la insulina? La insulina es una hormona liberada por el páncreas como respuesta a la presencia de glucosa, o sea, el azúcar en la sangre.
Y el páncreas es una glándula que tenemos justo, como podemos ver en la imagen, en el centro del abdomen, que tiene múltiples funciones digestivas, pero también secreciones hormonales. Prácticamente, o como importancia para esta plática, hablaremos principalmente de la insulina. ¿Cómo secretamos insulina? Como podemos ver en la imagen del lado derecho, tenemos unas líneas en verde. Esto representa nuestros niveles de glucosa en sangre durante el día. Las líneas moradas representan la secreción que hacemos continua de insulina. Como podemos ver, la insulina se libera en un nivel bajo, pero de forma constante desde el páncreas hacia la corriente sanguínea, y esto permite mantener los niveles de glucosa o los niveles de azúcar en la sangre en ayunas, entre las comidas y en la noche. Pero como pueden ver esos picos en las líneas moradas, también cuando comemos existe una liberación o una explosión en la secreción de insulina que permite mantener los niveles de glucosa normales después de los alimentos. ¿Qué funciones principales tiene la insulina? Bueno, regula los niveles de glucosa o azúcar en sangre, ayuda a mover esta glucosa que tenemos circulante hacia los tejidos del cuerpo donde se utiliza como energía. También evita que el hígado produzca más glucosa. Entonces vemos que permite un control y mantener niveles normales. ¿Cuáles son los tipos de diabetes? Tenemos varios tipos de diabetes, pero para fines de importancia en nuestros niños, vamos a incluir principalmente la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Y qué ocasiona la diabetes mellitus tipo 1? Bueno, la diabetes mellitus tipo 1 es un diagnóstico que no podemos evitar o predecir, y es causado porque el sistema inmunitario del cuerpo, que normalmente se encarga de combatir bacterias y virus dañinos, destruye por error las células productoras de insulina en el páncreas. Como vemos, se van sumando factores genéticos que ya tenemos y vamos nosotros sumando a lo largo de nuestra vida factores ambientales que influyen en este proceso destructivo. Como podemos ver en la imagen inferior, nosotros nacemos con cierta cantidad de células que producen insulina y a lo largo de la vida vamos haciendo cambios por procesos infecciosos, condiciones genéticas y factores ambientales, entre ellos nutricionales, que merman o van limitando esa capacidad de masa que produce insulina hasta que se ve la enfermedad. Entonces vemos cómo la evolución poco a poco termina esa funcionalidad en las células que secretan insulina. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? Esta todavía nos da chance, la podemos evitar, podemos predecirla. En ella tenemos factores de riesgo que podemos modificar, que es lo más importante que debemos hacer. Ellas son los estilos de vida, que es el peso, el sedentarismo y el tipo de alimentación que llevamos, y factores de riesgo que no podemos modificar, como la raza y factores genéticos. Y les hago de su conocimiento que el hecho de ser mexicanos, ya desde ahí tenemos un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Si nosotros sumamos factores nutricionales de sedentarismo y un estilo de vida que no nos lleva a nada bueno con sobrepeso y obesidad, pues ya estamos encarrilados a un diagnóstico. En esta gráfica podemos ver cómo en una condición de peso como obesidad, la función de la secreción de la insulina en las células del páncreas nos da un chance, hace esa curva, dándonos oportunidad para mantener los niveles de glucosa normales. Si seguimos haciéndola, que la maquinaria trabaje y trabaje sin hacer cambios en nuestra vida, esa maquinaria se empieza a cansar y es cuando tenemos los diagnósticos de prediabetes. Recordemos que un diagnóstico de prediabetes es un diagnóstico que podemos quitar, nos está dando una oportunidad. Si nosotros seguimos sin hacer cambios, terminamos con una disminución, como vemos la curva azul, en la secreción o en la función de las células que producen insulina, teniendo la enfermedad de cajón, ¿no? Ya tenemos diabetes. Entonces vemos cómo esta nos da oportunidad y tenemos factores que podemos modificar. ¿Por qué aumenta la presencia de diabetes actualmente? ¿Estamos realmente generando poblaciones con riesgo genético? ¿Estamos aumentando esos factores de riesgo ambientales que conocemos, que entre ellos es el consumo de alimentos hipercalóricos y el sedentarismo en nuestros niños? Que esto en conjunto nos lleva a diagnósticos de sobrepeso y obesidad. Se nos está olvidando que tenemos factores epigenéticos y factores ambientales y que esto va cargando y sumando detonantes para hacer el diagnóstico de la diabetes tipo 2. Y esta parte se las hago ver porque tenemos un conocimiento, un factor importante en la diabetes tipo 2 que se llama programación fetal a través de la obesidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos mamá con obesidad o papá con obesidad, desde ahí, como podemos ver en la imagen en el bebé, estamos creando un bebé que ya trae el chip con el riesgo de desarrollar un diagnóstico de diabetes. ¿Y por qué?
porque al momento de crearse o generar este nuevo organismo, la capacidad celular que se está dando en un cuerpo en formación o esa parte de formación de órganos está haciendo desde antes una limitación en la funcionalidad. Cuando tenemos otra etapa, en la etapa del preescolar, el escolar o el adolescente, esas células no son capaces de dar la funcionalidad al 100%, y aquí hablo específicamente de las células del páncreas, que logren dar una función completa o mantener esa función. Por lo tanto, no se lleva a cabo el 100% y vemos esa depresión o falta en la funcionalidad para secretar insulina. Entonces, esto es importante porque desde el hecho de planear embarazarnos o planear tener un bebé implica que tanto mamá o papá estén saludables, que tanto mamá o papá lleven ese punto del control de peso para que limitemos en la medida posible el chip que le estamos poniendo a nuestros niños para generar un diagnóstico de este tipo de enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer en nuestros niños? Pues identificar factores de riesgo, entre ellos el género, si tenemos datos de alguna otra enfermedad, resistencia a la insulina, presión alta, otras condicionantes como alteración en las grasas, si el paciente está en pubertad o en pleno desarrollo, si tenemos historia familiar de diabetes tipo 2 y pues el simple hecho de ser mexicanos, como les decía, ya implica un riesgo. Pero sobre todo, algo que es visible y nos sigue costando trabajo reconocer aún, que es la presencia de un diagnóstico de sobrepeso o obesidad en nuestros niños, que es como ponerlos ya en el trampolín directito para caer al diagnóstico de diabetes. Entonces, explicando un poquito en qué consiste esta parte de la diabetes tipo 1 y tipo 2, nos lleva a la parte del tratamiento, sabiendo que en la diabetes tipo 1 el páncreas ya no produce insulina, nos acabamos esa masa o esas células que se encargan de producir la insulina, ya no hay insulina. Y en la diabetes tipo 2, la insulina que se produce no es suficiente o no se utiliza de manera eficaz. Vemos cómo los mecanismos llegan a ser diferentes. Sin embargo, ambos involucran la utilidad y funcionalidad de la insulina. ¿Qué síntomas podemos tener que nos arroje esa parte de sospechar que estamos ante un diagnóstico de diabetes? Los principales son la sed, lo llamamos polidipsia, donde el niño empieza a ingerir más agua de lo normal. Sí, normalmente toma mucha agüita, sí, pero notamos que ahora es así como si se fuera a acabar el agua del mundo, el niño está tome y tome agua. El deseo de orinar frecuentemente cambia el ritmo de orinar del niño. Es un niño que normalmente no se despertaba en la noche a hacer pipí y ahora se para a hacer pipí y hace pipí a cada rato, ¿no? El cansancio, el niño todo el tiempo está cansado, empieza a comer de más, pero a pesar de que come de más, está perdiendo peso. Eso quiere decir que está utilizando energía de otros sitios porque no se está utilizando correctamente la glucosa a través de la insulina. Puede haber visión borrosa, puede haber dolor de estómago, náusea o vómito cuando el grado de deshidratación o descompensación ya lleva un proceso que nos lleva a otra complicación de la cual ahorita vamos a mencionar. ¿Qué otras cosas nos pueden orientar? Que el niño se empieza a enfermar más frecuentemente, que si se corta esa herida no cicatriza de forma rápida, que hay más caries en los dientes y en las niñas llega a hacerse evidente a través de una infección en el área genital. Por eso es importante estar siempre pendiente de algunos datos que nos permitan hacer un diagnóstico oportuno y no en un diagnóstico de complicación. ¿Qué pasa cuando tenemos diabetes? Bueno, el tratamiento de la diabetes trata de imitar lo que normalmente hace el páncreas, secretar insulina cuando no comemos, pero también secretar insulina cuando comemos. Y esto implica que en el tratamiento de la diabetes nosotros vamos a tener que aplicar esa insulina. El control de un paciente con diabetes no solo basta el tratamiento que ponga el médico, lleva 3 pilares fundamentales, entre ellos la nutrición y el ejercicio. Y yo esto siempre les hago mención a los pacientes, que el 90% del control en un paciente con diabetes de sus niveles de glucosa depende del paciente. Llevar bien su plan de alimentación, hacer ejercicio y sobre todo, obviamente, el apego a su tratamiento médico. ¿Qué objetivos tenemos al poner un tratamiento con insulina? Y la importancia de mencionarles ahorita la insulina como un tratamiento es romper ese mito de que la insulina es mala, de que la insulina hace daño. La insulina es un tratamiento indispensable cuando tenemos un diagnóstico de este tipo. En la diabetes tipo 1, la terapia con insulina es vital para reemplazar la insulina que nuestro cuerpo no produce. En la diabetes tipo 2, es necesaria si con otros tratamientos no se ha contenido, no se ha tratado ese objetivo de control en los niveles de glucosa. Y aquí hago un paréntesis comentando 2 medicaciones que podemos utilizar en los pacientes con diabetes tipo 2. Ojo, en niños, es muy diferente en adultos. Uno de ellos es la metformina. La metformina, cabe mencionar que no es un medicamento que baje el azúcar, no es un hipoglucemiante. La metformina es un sensibilizador de la insulina
que lo que hace es ayudar a que la insulina que se está produciendo trabaje correctamente o entre como energía a la célula. El liraglutide es uno de los medicamentos nuevos que en la actualidad se ha aprobado en los niños con diabetes tipo 2 mayores de 10 años, cuya finalidad es ayudar en la secreción de insulina. Entonces, estos tratamientos no son únicos, pueden ser combinados, pero ojo, para ambos tipos de diabetes, la terapia de insulina ayuda a prevenir las complicaciones porque mantiene el nivel de glucosa en sangre dentro de los límites deseados. Entonces, el tratamiento de un paciente que tiene diabetes y que vamos a sustituir esa parte o funcionalidad del páncreas consiste en poner una insulina base que controla los niveles cuando no hemos comido y una insulina que llamamos bolo, es decir, que se pone en cada comida para metabolizar ese alimento que vamos a comer. ¿Cómo hacemos el reemplazo de una insulina base? Quiero que vean la imagen que está en la esquina inferior derecha. Vemos una línea azul punteada y constante. El reemplazo de la insulina base permite mantener los niveles de glucosa antes de los alimentos o en ayuno y bien durante la noche. De hecho, nos ayuda a mantener esa glucosa dentro del tejido adiposo y que esa glucosa que se produce por el hígado se quede ahí guardada. Entonces, contribuye a mantener los niveles de glucosa cuando no está comiendo el paciente. Es una secreción constante o una funcionalidad cuando nosotros la inyectamos baja, pero continua. La aplicación de insulina para funcionar como insulina base puede ser una insulina que llamamos de acción prolongada, que se pone una sola vez al día, o una insulina que llamamos de acción intermedia, que se pone 2 veces al día. Una cubre las primeras horas del día y la otra las siguientes horas del día. En algunos pacientes que tienen dispositivos de alta tecnología como las microinfusoras, se pone a través de una insulina rápida que es perfundida de forma subcutánea y continua. La insulina basal representa el 50% del requerimiento de insulina diario en un paciente. ¿Qué pasa con la insulina bolo? Podemos ver el esquema en la parte inferior derecha con las líneas naranjas. Bueno, la insulina bolo va encaminada a controlar los niveles de glucosa después del alimento, es decir, metabolizar lo que estamos comiendo. O bien la podemos utilizar después de que el paciente ha comido y tiene una elevación en su nivel de glucosa fuera de un rango normal para hacer un bolo de corrección. La insulina bolo representa del 10 al 20% del requerimiento de insulina diario y en algunos pacientes, cuando tenemos mal control metabólico, en un paciente que tiene más resistencia a la insulina, puede incluso representar un 50% de la dosis total. ¿Qué tipos de insulina tenemos? De forma primaria tenemos 2 tipos, las insulinas humanas y los análogos de insulina. ¿Qué quiere decir un análogo? Bueno, que hace la misma función que la humana, pero es un origen diferente. Las insulinas se clasifican de acuerdo a su farmacocinética. ¿Y qué es la farmacocinética? Bueno, la farmacocinética son los efectos del medicamento en el interior del organismo. Y de acuerdo a esta, las podemos clasificar, las que utilizamos como basal, en ultraprolongadas, prolongadas e intermedias, y las que utilizamos como bolo, como rápidas y ultrarrápidas. Este esquema es súper importante porque hay que conocerlas. Cada paciente que tiene diabetes y lleva un esquema de insulina aprende qué insulina es la que tiene en su tratamiento y cómo funciona su insulina, cuándo empieza a trabajar, cuándo hace su pico de acción y cuánto dura la acción de la insulina. Aunque no lo crean, este esquema se puede ver muy complejo, pero obviamente no es el mismo para todos los pacientes. Toman una de la de arriba y una de la de abajo, pero el paciente aprende a conocer qué tipo de insulina utiliza, cuándo trabaja, cuánto dura y en sus chequeos de su dedito, en los niveles de azúcar, dónde se va a ver reflejada la acción para poder ajustarlo. Normalmente en un paciente que tenemos con buen control metabólico podemos utilizar un esquema convencional. ¿Qué es esto? Que se pone solo una insulina base o que puede ser una intermedia o prolongada y solo ocasionalmente hace correcciones con una insulina bolo. La mayoría de los casos los pacientes llegan ya con niveles muy altos de glucosa donde se requiere un esquema intensificado que implica poner una insulina base que puede ser una prolongada que solo se pone una vez al día o una insulina intermedia que se pone 2 veces al día con una insulina bolo, ya sea rápida o ultra rápida, en cada comida. Esto es un esquema que les pongo de esquemas de pacientes que tienen diabetes, donde ustedes pueden ver cómo se ejemplifica en cada alimento, desayuno, comida y cena, las mezclas de los tipos de insulina que hacemos. Vemos una intermedia que se pone en la mañana y en la noche, que es la llamada NPH, y una rápida que se pone en cada comida.
Vemos en el segundo ejemplo una insulina de acción prolongada que se pone una vez al día con una insulina de acción ultra rápida en cada comida, y vemos una insulina de acción prolongada que requiere aplicación 2 veces al día con una ultra rápida en cada comida. Pero ¿qué pasa en los pacientes con diabetes tipo 2? A veces creemos que ellos no necesitan insulina, ¿no? El paciente que tiene diabetes tipo 2 y no tiene los niveles de glucosa en objetivo puede requerir insulina, y generalmente lo que requieren es una aplicación de insulina basal. Podemos utilizar una insulina de acción prolongada como la glargina o una insulina de acción intermedia como la NPH. Y en este esquema les pongo un ejemplo de esquemas de insulinas aplicados a pacientes con diabetes tipo 2, donde podemos ver que hay una NPH 2 veces al día y una insulina glargina una sola vez al día. ¿Cómo ponemos la insulina? Yo siempre les digo, no es solo poner la insulina y ya, tenemos que enseñarles cómo se va a poner. El paciente puede administrar su insulina mediante la pluma, que es un poco más sencillo porque dan los clics a las unidades indicadas, o mediante jeringa, recordando que es un tratamiento de por vida, recordando que es un tratamiento y un diagnóstico que implica alto costo, y generalmente es más factible el manejo o la aplicación de la insulina mediante jeringas, pero el paciente tiene que conocer la jeringa que va a utilizar. Hay 3 tipos de jeringas. Hay jeringas de 30 unidades, de 50 unidades y de 100. ¿Y por qué es importante enseñarles? Bueno, porque la de 30 unidades, cada rayita representa media unidad de insulina. La de 50 unidades, cada raya es una unidad, y la de 100, cada raya son 2. Y es importante conocer esto porque si ponemos 2 unidades y el paciente no conoce cómo la va a aplicar o con qué jeringa la va a aplicar, puede confundir con el 20 y ponen 20 unidades en lugar de 2, y esto nos lleva a otras complicaciones. Entonces, desde conocer la jeringa es importante. Los sitios de inyección, siempre les mostramos a los pacientes los sitios de inyección como ven en el esquema. Si se fijan, están libres el hombro y el codo, la rodilla y la cadera. El ombligo, el paciente pone su mano sobre el ombligo y lo que cubre su mano no es sitio de inyección, es todo alrededor. ¿Por qué es importante conocer los sitios de inyección y rotar los sitios de inyección? Pues precisamente para evitar las complicaciones que vemos en el lado derecho, que son cambios en el tejido adiposo, que son bolas o bien hoyos del tejido adiposo que se conocen como lipoatrofia y lipodistrofia. Primero, estas complicaciones estéticamente pues ya no se quitan, y segundo, son sitios donde el tejido adiposo o la grasita cicatriza haciéndose tiesa y cambia el mecanismo de acción de la insulina que estamos inyectando. Es de suma importancia que el paciente siempre rote sus sitios de inyección. ¿Qué aspectos importantes tenemos que tener en un esquema de insulina? Bueno, saber que cada esquema es personalizado. ¿Qué quiere decir? Que el tipo de insulina se le indica a cada paciente. No siempre es lo mismo, no son lo mismo. Siempre cada paciente lleva su tratamiento, que la dosis se va a adecuar dependiendo de la edad del paciente, la pubertad, el peso, si hace ejercicio, si hay enfermedad, el plan de alimentación. Siempre es personalizado de acuerdo a todo el contexto del paciente, que no es algo fijo. Tienen que hacerse ajustes necesarios de acuerdo a los controles en los niveles de glucosa que haga el paciente a través de sus chequeos, y que para checar y para poder ajustar esa insulina se requiere del monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? Las determinaciones de glucosa que hace el paciente y registra para saber qué niveles de azúcar tiene en la sangre. Recordando que el tratamiento no solo es la insulina, implica alimentación y ejercicio. ¿Qué es el monitoreo? Como les decía ahorita, es el chequeo. Hay 3 tipos de monitoreo. La imagen que tenemos hasta arriba, que es a mano del paciente, se llama automonitoreo. El paciente utiliza su glucómetro, se checa sus glucosas, como pueden ver, antes del alimento, 2 horas después y a las 3 de la mañana, y él registra. El siguiente monitoreo que tenemos es un monitoreo continuo, que se lo arrojan las tecnologías como las microinfusoras, que prácticamente está de forma continua viendo los niveles de glucosa. Y el último es un monitoreo intermitente, que es uno de los más comunes y de mayor acceso que tenemos ahorita, que es el monitoreo flash, o nos lo otorga el freestyle, donde nos permiten prácticamente estos ir viendo el valor de glucosa y que el paciente pueda modificar su dosis de insulina. Prácticamente sin esto no se puede ajustar la insulina. A ciegas no se debe ajustar porque podemos ocasionar hipoglucemias, que son la baja de azúcar. El paciente que tiene un tratamiento con insulina a través de un diagnóstico de diabetes aprende en su monitoreo cómo deben funcionar sus insulinas. Ese esquema que ustedes ven abajo con pluma es un esquema que le llamamos esquema de las ranitas, donde el paciente aprende que su insulina base que pone antes del desayuno controla su nivel de glucosa de antes de comer y antes de la cena. Que la insulina base que pone antes de la cena controla su glucosa a las 3 de la mañana y al amanecer.
que su insulina bolo que pone antes del desayuno, su único control es el 2 horas después del desayuno, el de la comida, el 2 horas después de la comida, y el de la cena, el 2 horas después de la cena. Y esto permite que él ajuste la dosis de insulina correspondiente. Este es otro ejemplo cuando el paciente tiene una insulina base de acción prolongada. Y podemos ver que esa insulina base de acción prolongada controla todos los chequeos cuando el paciente aún no come. Y su insulina bolo, que es una lispro, va a controlar solo el alimento en el que está indicado. Todo esto son herramientas que el paciente aprende en su diagnóstico y tratamiento y que les permite estarlo modificando. Esto es un esquema que nos arroja el monitoreo intermitente o el freestyle, donde permite que el paciente conozca si va a la alza o a la baja y hacer con anticipación un ajuste. La imagen que tienen del lado izquierdo abajo, ese semáforo, es algo que arroja y nos permite saber el control del paciente. Para decir que hay un control, utilizamos ese término que se llama el tiempo en rango. El tiempo en rango implica que el paciente tenga más del 70% de sus chequeos entre 70 y 180. Otra cosa para determinar el control es la variabilidad glucémica, es decir, los cambios a la alza y a la baja de la glucosa, que debe ser menor al 36%. ¿Por qué importa que el paciente se cheque antes y después de los alimentos? Bueno, porque sabemos que las cifras altas después del alimento tienen un impacto muy importante en lo que se llama variabilidad glucémica. ¿Qué es la variabilidad glucémica? Las oscilaciones de los niveles de glucosa. Anteriormente creíamos que en los niños no era tan importante hacer los chequeos antes y después de los alimentos. En la actualidad sabemos que tanto en la diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2 en niños debemos estar pescando esas variaciones de glucosa y ajustar, porque las condiciones de glucosa alta son las condiciones que llevan a los riesgos cardiometabólicos en los pacientes, riesgos en los vasos sanguíneos, riesgo en el corazón y todas las complicaciones que ya comentamos. Los objetivos de control se basan en el monitoreo y los niveles normales de glucosa, que como vemos, antes de la comida debe estar entre 70 y 130, después de comer entre 90 y 180, y antes de acostarse es una cifra protección entre 80 y 140. Pero también lo hacemos a través de algo que se llama hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es una fracción de nuestra sangre que se pega a la glucosa y nos permite saber cómo ha estado nuestro nivel de glucosa 3 meses atrás. Cuando tenemos un valor menos del 7% es un control óptimo, pero lo vamos a aplaudir siempre y cuando el paciente no tenga ninguna baja de azúcar. Y esto, mantenerlo en ese valor, nos va a evitar complicaciones. Nos dice que podemos ser un poquito más dar más chance en ese valor hasta un 7.5 en aquellos pacientes que tienden a tener muchos síntomas ante una baja de azúcar, aquellos pacientes que no tienen buen conocimiento todavía lo que es una baja de azúcar o cómo corregirla, o bien aquellos pacientes que utilizan la administración de insulina con otro tipo de tecnología. Nos dicen que un 6.5 es como un 10, ¿no? Sacarse el 10, pero es algo difícil, no imposible, pero es difícil. Y esto lo podemos ver en aquellos pacientes que presentan algo que conocemos como periodo de luna de miel, que es cuando el páncreas hace un último intento de secretar lo que queda de insulina y los niveles de glucosa mejoran y la necesidad de la dosis de insulina baja. Entonces, para que nos quedemos en claro, el control es a base de una hemoglobina glucosilada que debe alrededor del 7% y las cifras que comentábamos hace un momento antes, 2 horas después y antes de acostarse. Los extremos en el diagnóstico de la diabetes son perjudiciales. Las cifras superiores a 250 de forma persistente, que es una hiperglucemia alta, nos van a llevar a una complicación que puede llevar a la muerte del paciente, que se conoce como cetoacidosis. Las bajas son la hipoglucemia, que es una glucosa igual o menor a 70, nos puede llevar a crisis convulsivas. El paciente nunca debe estar en los extremos. ¿Qué aspectos fundamentales debemos tener en nuestros niños? 3 puntos muy importantes que nos van a ayudar a tener un buen control. Dormir temprano. El hecho de dormir temprano implica que aquellas hormonas que se deben ir a dormir se vayan a dormir y las que deben salir a trabajar salgan a trabajar. El desvelarse implica que hay algunas secreciones que pueden contribuir a elevar un poquito más los niveles de glucosa, es decir, la secreción de cortisol durante la noche si el paciente se desvela, ¿no? El cortisol es una hormona de estrés que eleva los niveles de glucosa. Comer sano. El paciente debe conocer su plan de alimentación implementado por un experto nutriólogo pediatra, conociendo los grupos de alimento, las raciones que le tocan, los tiempos de alimento y cómo mezclarlos para tener una alimentación balanceada. Y obviamente hacer ejercicio. Y aquí es importante diferenciar entre actividad física y ejercicio. La actividad física es lo que hacemos día con día. El ir a la escuela y tener deportes martes y jueves no es ejercicio. El ejercicio tiene la característica de ser programado, repetitivo, estructurado y mejorar la condición física. Entonces, hay que hacer ejercicio.
¿Qué tenemos que recordar? Que en un paciente que tiene diabetes, cada consulta con su médico tratante es una oportunidad de aprendizaje, que ese conocimiento que les vamos otorgando para su diagnóstico y su tratamiento les permite independencia y autocontrol de su diagnóstico, lo manejan fácilmente, lo aprenden y lo llevan a cabo, y que este aprendizaje que pareciera ser muy complejo, lo van haciendo poco a poco y que no se les olvide que siempre van a estar acompañados para lograrlo, porque la finalidad es que tengamos niños que vivan una vida normal y que tengan un control metabólico donde no haya complicaciones a corto y largo plazo, llevando una calidad de vida adecuada. Yo con esto termino y les agradezco mucho su atención y estoy lista para si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con el módulo de preguntas y respuestas. Y nos pregunta Juan Carlos Mesa, ¿qué pasa si la insulina la ponemos intramuscular? No es intramuscular, de hecho los dispositivos o las jeringas que tienen, si ustedes se fijaron en la imagen, tanto en la pluma como en las jeringas, la jeringa no da la capacidad para que entre al músculo. Por muy delgadito que esté el paciente, la inserción de la aguja siempre es subcutánea. Ok, muchas gracias, doctora. Nos pregunta María del Carmen, ¿cómo podemos estar checando a nuestros niños? Bueno, fíjense bien, como les comentaba ahorita al momento de hacer el diagnóstico, lamentablemente la diabetes tipo 1 es algo que no podemos, así, me va a dar, me voy a evitar, ¿no? Es algo que implica factores que a veces ni nosotros mismos conocemos, ¿no? En una ocasión les voy a comentar esta anécdota porque en una ocasión me pasó que hicieron esa pregunta y un médico les dijo, pues hazle esto para saber qué diabetes tiene. Yo pregunto, si el paciente no tiene ningún síntoma y por ahí me saliera uno de los anticuerpos que nos hablan de diabetes tipo 1 positivo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo me va a dar? ¿Qué tengo que esperar? ¿En qué momento le va a dar a mi hijo? Es imposible, ¿no? Si está positivo no podemos saber en qué momento. Nosotros podemos sacar mediante una fórmula algo que se llama masa pancreática, como saber qué tanto nos queda de funcionalidad tomando niveles de glucosa e insulina mediante una fórmula. Pero esto no es exacto, me explico, es como un pareciera que. Entonces, para la diabetes tipo 1 no podemos predecirla. ¿Yo qué les diría en la diabetes tipo 1? Pues que hagamos hábitos saludables, ¿no? Si ya por ahí podríamos tener un chip, el hecho de llevar hábitos saludables con alimentación y ejercicio a nuestros niños nos puede ayudar a retrasar un diagnóstico que estamos destinados a tener en el caso de la tipo 1. En el caso de la diabetes tipo 2, como vieron ustedes, un factor prioritario a detonarla son condiciones ponderales y nutricionales, es decir, la presencia de sobrepeso y obesidad en nuestros niños. Si nosotros tenemos niños con sobrepeso y obesidad, es importante acudir al especialista para hacer una evaluación en una gráfica, ver qué condición de peso, si hay datos de resistencia a la insulina, que es la pigmentación oscura que se hace en el cuello, axilas y pliegues, porque eso nos obliga a hacer un diagnóstico oportuno realizando pruebas que nos permitan saber dónde estamos, en resistencia a la insulina, en prediabetes o ya en diabetes. Entonces, ¿en qué momento hacerlo? Si tenemos condiciones de sobrepeso y obesidad, vemos oscurito el cuello, sabemos, aunque no queramos aceptar que tenemos malos hábitos, no hacemos ejercicio, es de forma oportuna, no esperarnos a que yo vea que mi niño no para de tomar agua, a que mi niño no para de ir a hacer pipí, a que mi niño está bien cansado, nunca quiere hacer nada. Entonces, datos pivotes son esos que les estoy dando, ¿no? Para ambos tipos de diabetes. Muchas gracias, doctora. Nos comenta Aldo, debemos ser más estrictos con lo permisible de la glucosa si mi hijo tiene 17 años. Es decir, ¿qué tanto puedo ser estricto con la glucosa? Si el paciente tiene diabetes, tenemos que buscar los objetivos del control glucémico y sobre todo, generalmente, por ejemplo, cuando el paciente tiene los primeros 6 meses del diagnóstico, vamos oscilando porque es un conocer desde que lo diagnosticamos y está en hospital, es un conocer desde que pasa ahora en la casa, ahora ya que está en casa, se va a la escuela a hacer su rutina diaria. Entonces, si es un paciente que es de reciente diagnóstico, damos esa labilidad. Y por ahí deben estar algunos chicos que conozco, donde damos ese chance, 200 algo, ¡ay, brinco! A ver, tranquila, es un piquito, lo demás va normal. Pero si es un paciente que ya tiene más de un año de diagnóstico,
tenemos que buscar los objetivos control que va desde los controles o los niveles de glucosa capilar que el paciente registra hasta el nivel de hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Recordemos que un diagnóstico en un niño implica un diagnóstico de una enfermedad que lo va a llevar más tiempo de vida, por lo tanto, tiene más riesgo de complicaciones en una etapa mucho más temprana. Entonces, si el paciente que nos hace la pregunta el día de hoy ya tiene un diagnóstico de diabetes, tenemos que llevar un buen control y buscar esos objetivos de control en los niveles de glucosa. Bien, me pregunta Marisol, ¿cuáles son las características de una hipoglicemia? Bueno, en una hipoglucemia, yo siempre les digo, el hipo es poquito, quiere decir baja de azúcar. Es muy diferente un valor de una hipoglucemia en un paciente que tiene diabetes y en uno que no. En un paciente que tiene diabetes, un nivel de glucosa igual o menos de 70 es una hipoglucemia. ¿Qué puede sentir el paciente con hipoglucemia? Sudor frío, temblor, visión borrosa, empieza a bostezar, palpitaciones o que siente que el corazoncito late muy rápido, le duele la cabeza, se me está durmiendo. Inmediatamente, si tenemos conocimiento de un diagnóstico de diabetes y mi niño empieza con esos síntomas, estamos obligados a hacer el chequeo de glucosa capilar y confirmar ese evento de hipoglucemia. ¿Para qué? Pues para tomar acciones en una corrección de una hipoglucemia, que ya a los pacientes los vamos enseñando cómo se corrige una hipoglucemia. Gracias, doctora. Me pregunta José, ¿sobre qué tipo de alimentos es recomendable para este tipo de diabetes? Bueno, el plan de alimentación es un pilar prioritario en el tratamiento. De hecho, cuando nosotros diagnosticamos de primera vez un paciente con diabetes, llegan con nosotros a la consulta y en ese mismo momento estamos enlazando con el experto que es el nutriólogo pediatra. El nutriólogo inicia haciendo un recordatorio para saber qué magnitud de alimentación, qué aporte calórico está teniendo el paciente y la distribución de los alimentos que hace, y a partir de ahí empieza a ajustar de acuerdo a lo que se requiere. El plan de alimentación, que luego nos toca también, mamá va con el nutriólogo y quiere poner el plan de alimentación en el niño, no es así. El plan de alimentación es personalizado a la edad de mi niño, al diagnóstico de mi niño, al peso de mi niño y al tratamiento de mi niño. Porque un paciente que tiene diabetes y recibe un tratamiento, debemos asegurar que el aporte nutricional sea el adecuado para mantener un crecimiento y desarrollo totalmente normal. Entonces, el plan de alimentación es implementado por el experto, el nutriólogo pediatra. Les enseñan los 7 grupos de alimento, cuáles tienen un índice glucémico mayor, cómo mezclarlos, respetar los tiempos de alimento, que es algo prioritario. Pero eso es personalizado, un plan de alimentación para un paciente que tiene diabetes. Ok, gracias. Nos pregunta José, si es verdad que todas las diabetes, tipo 1, tipo 2, desarrollan insuficiencia renal. No, recordemos que, como comentamos al inicio de la charla, esa es una de las complicaciones de la diabetes. No necesariamente tienen que hacer insuficiencia renal. Si el paciente lleva un control en sus niveles de glucosa, su seguimiento, que el seguimiento de un paciente lo llamamos multidisciplinario, el pediatra, el endocrinólogo, el médico familiar, el médico general, el psicólogo. Entonces, el manejo es multidisciplinario. Si el paciente lleva un control, pues obviamente no va a desarrollar la complicación, ¿de acuerdo? No es un cajón. El paciente que la desarrolla es un paciente que no lleva un control de su diagnóstico. Ok, gracias, doctora. Nos pregunta Alejandro, ¿qué tan recomendable es la bomba de infusión para los niños de 5 a 3 años? Bueno, 3 años. Estamos hablando aquí de una tecnología que es una tecnología que realmente facilita mucho el control en el paciente. Como les comentaba ahorita y vieron lo del monitoreo, es una de las técnicas que infunde la insulina de acción rápida de forma continua subcutánea. El ingresar a un paciente a una tecnología de una microinfusora no es así como te acabo de conocer, quiero la microinfusora y ya está. El ingresar a un paciente a una tecnología implica que el paciente tenga conocimientos de medidas básicas de supervivencia, que el paciente tenga conocimiento de su diagnóstico y sobre todo de su tratamiento. Y algo importante para poder pasar a ese tipo de tecnología es que el paciente en su plan de alimentación conozca algo que llamamos conteo de carbohidratos, porque el paciente aprende incluso a manipular su microinfusora. Es una tecnología que nos funciona, por supuesto, que quisiéramos que todos los pacientes la tuvieran al alcance,
Por supuesto que sí, porque facilita mucho la administración, el control, el evitar los extremos, el ajustar de acuerdo al control que tenemos en nuestros niveles de azúcar, si la quisiéramos para todos, ¿no? Pero el hecho de implementarla requiere que el paciente tenga conocimiento de su diagnóstico y de su tratamiento. Gracias, doctora. Nos pregunta Irene sobre algunas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones tendrían que tener los maestros en las escuelas para tener cuidados con el niño con diabetes? Claro, fíjense que ese es un tema muy importante porque aunque no lo crean, en la actualidad me ha tocado que los papás nos comentan que la escuela no quiere más al niño en la escuela porque no quiere adquirir ese compromiso. Y si soy sincera, aquí expresaré de forma como lo hago con mis pacientes, eso demuestra ignorancia, ¿no? El hecho de tener un paciente que tiene diabetes en una escuela no debe ser una limitante. Recordemos que la finalidad es que el paciente lleve una vida totalmente normal. Entonces, cuando tenemos un niño en una escuela y es la primera vez que vamos a tener un niño con diabetes en una escuela, se hace una red de apoyo donde debe conocer el maestro, el director, el de la enfermería, incluso a veces nos cuesta un poquito de trabajo porque el niño no quiere que sepan que tiene diabetes, pero siempre tratamos de buscar que él se sienta en confianza con su mejor amigo o su red de apoyo de amistad, que sepan que hay un diagnóstico. Se le debe dar la capacidad al paciente de cargar siempre lo necesario para mantener sus niveles normales y esto implica que le permitan cargar su glucómetro o en caso de su sensor, su dispositivo del sensor, que el paciente pueda llevar su lunch extra o su colación, como le llamamos, para en caso de un evento de hipoglucemia, que se le permita al paciente hacer sus registros de glucosa en caso de tener síntomas de hipoglucemia o bien, si es día de deportes, que le permitan hacer su chequeo antes, durante y después del tiempo de deportes. Esta parte de facilitar y ser red de apoyo permite prácticamente que el niño se desempeñe con total normalidad en la escuela. Entonces, lo que buscamos siempre es hacer esa red de apoyo en la escuela. Luego me preguntan los papás, ¿y puede hablarle la maestra? Pues sí, sí me puede hablar la maestra de dudas que tengamos, ¿qué hacemos? Por supuesto que sí. Y si yo estoy en la escuela, sí, claro, la idea es que poco a poco vayan aprendiendo. Cuando tenemos un diagnóstico de diabetes, yo siempre les expreso que el diagnosticar diabetes en un niño es un diagnóstico que pega fuerte en la parte familiar. Es un diagnóstico que pega tanto como cuando dicen que hay cáncer, ¿no? Entonces, el hecho de conocer el diagnóstico es un proceso. El paciente, cuando nosotros lo referimos tanto a los niños como a la familia con psicología, no es porque estamos mal, es porque hay que vivir ese duelo de aceptación. Y una vez que se tiene esa red de apoyo familiar, esa red de apoyo se va extendiendo, dando el conocimiento que nosotros otorgamos a la familia y al niño, y se va haciendo una cadena y una red de apoyo que permite que el niño lleve una vida normal en la escuela, en la fiesta, en la pachanga de la familia, en donde sea. La idea es tener conocimiento para utilizar esas herramientas e irlas transmitiendo de persona a persona y hacer una red de apoyo. Gracias. Nos pregunta María Marta Salgado. Buenas tardes. ¿Los síntomas de hipoglucemia son los mismos que en el adulto? Sí, sí, realmente los síntomas de hipoglucemia son los mismos. Posiblemente, siempre les digo, no trato yo adultos, ¿verdad? Yo soy experta en adultos, soy experta en niños, pero sí, los síntomas de hipoglucemia son los mismos. Posiblemente la diferencia que pudiera haber entre un niño y un adulto es que a lo mejor el adulto puede decir, estoy sintiendo esto, ¿no? Y el niño a veces no nos dice, está sudando frío, o él no sabe decir, siento que el corazón me late rápido, ¿no? Nada más lo vemos cómo se empieza a ir de lado. Entonces, yo creo que esa sería la diferencia. En sí, los síntomas ante una hipoglucemia son los mismos, pero la diferencia es que el niño a veces no logra expresar lo que está sintiendo a diferencia del adulto y posiblemente el adulto pudiera soportar un poquitito más ese síntoma que el niño inmediatamente ya lo estamos viendo así todo pálido, ¿no? Ok, gracias. Nos pregunta Emilia, ¿existen grupos de ayuda para los niños diagnosticados con diabetes de recién diagnóstico? Sí, por supuesto. Aquí en León tenemos la Asociación de Diabetes que apoya a muchos pacientes independientemente de si tienen una seguridad social o no. A todos los pacientes está abierta la asociación. Cada hospital o institución tiene grupos de apoyo. Yo les puedo decir, voy a echar el comercial aquí, además de elaborar médica campestre, trabajo para el Seguro Social y el Seguro Social hacemos talleres, se llama TAJUD, talleres juveniles de diabetes, donde se adiestra, los pacientes conviven.
Entonces se les sigue enseñando día con día, nunca terminamos de aprender con este diagnóstico. Entonces sí, por supuesto que hay grupos de apoyo, independientemente de si hay institución o no hay institución, tenemos grupos de apoyo que pueden ayudar, enseñar, incluso otorgan esa parte del apoyo nutricional, emocional, profesional, del especialista. Todos los especialistas ahí se involucran y sí los tenemos, aquí en León y en Guanajuato, ¿vale? Gracias. Nos pregunta Angélica, ¿por qué se pierde la visión de los ojos? Bueno, prácticamente la fisiopatología de las complicaciones crónicas de la diabetes, pues implica mucho el daño vascular. Si ustedes recuerdan, ahorita les comentaba sobre la variabilidad. La variabilidad son los cambios o esas oscilaciones de los niveles de glucosa. El hecho de tener cifras altas ocasiona cambios a nivel de la vasculatura o los vasos sanguíneos, que va cambiando. Si nosotros tenemos como una tubería, ¿no? El tubito, va cambiando esa tubería y la va haciendo tortuosa, o va cambiando esa luz que pasa o la facilidad que tenemos, y obviamente la irrigación de los órganos se modifica, y con esto se va instalando esa parte de primero visión borrosa y luego se va viendo afectado hasta que se pierde por completo. Entonces prácticamente es eso, el daño a los vasos que irrigan ese sitio de acción, ya sea los nervios, el riñón, el ojito, el corazón, todo eso. Ok, gracias, doctora. Nos pregunta Juan Carlos, ¿existe alguna edad en especial donde se diagnostique la diabetes tipo 1? Así como vamos a buscarla intencionadamente, no. Pero generalmente las edades pivotes en que brinca la diabetes tipo 1 es entre los 3 y 5 años. Ok, gracias, doctora. Nos pregunta, déjame ver, María, ¿hasta qué edad atiende un endocrinólogo pediatra? Hasta los 18. Hasta los 18. Sí, hasta los 18. Y bueno, para que ustedes sepan también, el hecho de tratar un paciente que tiene diabetes por un endocrinólogo pediatra no implica cumples 18 y vaya y te ves. Es importante ese proceso de transición. Yo entrego a mis pacientes con un colega endocrinólogo de adultos porque es importante hacer la transición. La transición, generalmente lo ideal es hacerla un año antes de que ya pasen o cumplan la mayoría de edad, para que conozcan a su nuevo médico, hagan ese clic y vayan aprendiendo y expresando lo que aprendieron en su infancia con el endocrinólogo pediatra. Bueno, pues muy, muy interesante tema, doctora. Le agradecemos mucho. A nombre del Hospital Médica Campestre, queremos llegar a un presente reconocimiento por su valiosa participación en este webinar, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Sé que hay muchas dudas. Esto es conocer y seguir conociendo y aprendiendo, es poco a poco, pero les agradezco mucho su atención, sus preguntas, y espero que haya sido de mucha utilidad. Sí, y estamos a sus órdenes. Muy bien, doctora. Doctora, para concluir, ¿nos recuerda dónde podemos encontrarla para una cita médica? Claro que sí. Yo me encuentro en el Hospital Médica Campestre, la Torre 3, cuarto piso, en el área pediátrica. Los teléfonos se los ponemos en pantalla, es 477-251-9023 o terminación 26, y también 477-806-8444. Ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues agradecemos también a todos ustedes por su valiosa participación y les recordamos que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Bienestar, al igual que pueden descargar la presentación que la doctora nos compartió a lo largo del webinar. Los invitamos a nuestro próximo webinar, quien contará con la participación del doctor Alejandro Figueroa, que nos hablará sobre las acciones y las respuestas al VIH-Sida en conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se lleva a cabo cada 1 de diciembre de cada año. Muchas gracias.